Buenas a todos, yo soy Daga y bueno, en el vídeo de hoy, o en el libro de hoy, os traigo, bueno, más que un libro, os voy a traer un artículo. No os traigo el libro físico, me lo he leído en digital. Os voy a traer un libro, ¿no? O más bien eso, un artículo que tiene el nombre, ¿no? de Postscriptum, ¿no? sobre las sociedades de control. Bueno, este artículo lo escribió Gilles Deleuze en 1990, o se le publicó en 1990, pero lo podéis encontrar en el libro de Conversaciones de la editorial Pretextos, que es, bueno, es un conjunto de artículos, ¿no? y de conversaciones, como da su nombre, con Claire Parnet. Y bueno, ¿qué deciros? Bueno, el Postscriptum de las sociedades de control, la verdad es que es un artículo muy corto porque son 4 o 5 páginas o así, pero que sin embargo ha tenido una gran repercusión. Ha sido realmente un texto que se ha corrido bastante la voz de él, ¿no? Es un artículo que ha sonado bastante, o por lo menos ha quedado bastante en el imaginario, ¿no? colectivo de la filosofía contemporánea. Yo creo que es un texto que se suele citar bastante, o por lo menos que se tiene en cuenta, ¿no? Pues no sé, por el contenido, creo yo, ¿no? O por más bien por lo que supone, a lo mejor, ahora entraremos en materia, ¿no? en cuanto a la forma, ¿no? de Deleuze de detectar ciertos cambios sociales o culturales en la forma de organizarnos en nuestras sociedades contemporáneas, ¿no? Bueno, como os he dicho, el artículo es de 1990, 5 años antes de su muerte, o sea que es ya un artículo bastante maduro, ¿no? Realmente habiendo escrito ya desde hace tiempo El Antiedipo y 1000 mesetas, que como sabéis son las dos obras que más influyen en el terreno de filosofía política y de crítica cultural dentro del pensamiento de Deleuze, o de Deleuze y Guattari, pero en este caso solamente es de Deleuze. Pero sí que es cierto que el contenido es propio de ese Deleuze más político, ¿no? O de ese Deleuze que hace un análisis, una crítica al capitalismo, al Estado o a la sociedad en su conjunto, ¿no? Las sociedades occidentales. Comenzando con el contenido, que como os digo, al ser 4 o 5 páginas realmente es como algo bastante intenso y corto, ¿no? Entonces, empezando por el contenido, básicamente Deleuze en este Postscriptum realmente lo que pretende hacer es recuperar, ¿no? la fórmula de Foucault, un Foucault que ya había muerto hacía unos años, ¿no? De las sociedades disciplinarias, ¿no? Aquellas sociedades que sobre todo va a retratar en Vigilar y Castigar, un libro que algún día me gustaría traer al canal. Yo me lo leí antes del canal, pero algún día lo tengo que retomar. Pero básicamente las sociedades disciplinarias no son aquellas sociedades que surgen sobre todo en el siglo XVIII, XIX, ¿no? en las cuales a través de diversos aparatos institucionales, como serían la escuela, la familia, la cárcel, los hospitales, etcétera, digamos, como que serían ciertos mecanismos sociales, ¿no? digamos, de una edad ya más avanzada, en la cual a través de estos aparatos habría como un régimen disciplinario en el cual se te exige una serie de cosas, ¿no? una forma de disciplina en tu conducta, en lo que debes hacer. Hay normalmente una autoridad jerárquica, ¿no? y digamos, unas prescripciones muy rígidas en el modo de actuar y sobre todo en la modelación de la subjetividad de las personas que están dentro de ese régimen, ¿no? Entonces, si Foucault hizo principal hincapié en ese modo de sociedad, ¿no? que es la que nos había regido hasta el siglo XX incluido, ¿no? Foucault, cuando lo analiza como algo todavía vigente, ¿no? Realmente en esos tipos de sociedad, pues eso, tú pasabas del colegio al instituto, del instituto a la universidad, de ahí al trabajo, ¿no? Digamos como que siempre ibas de un régimen a otro, pero siempre con ese ¿cómo decirlo? Con ese impulso disciplinario, ¿no? en cada uno de ellos, ¿no? Inevitable. Anteriormente a eso estarían las sociedades de soberanía, que básicamente serían aquellas sociedades en las que realmente ya no... Bueno, Deleuze lo dice de esta forma.
en la cual grabar la producción más que organizarla o decidir la muerte más que administrar la vida, ¿no? Es decir, sería pues antes de hacer una organización de mercado, ¿no? Vamos a poner impuestos, en vez de organizar la producción, vamos a poner impuestos a los campesinos y demás, ¿no? No se fomenta la producción, sino que se impone a la gente, y luego más que organizar la vida, ¿no? Como se hace, ¿no? La biopolítica y tal que trata Foucault, es más bien decidir la muerte, ¿no? Realmente tú te has portado de tal forma, realmente, o no has hecho esto, pues se te mata, ¿no? O se te tortura, etc. Mientras que ahora los regímenes en los que vivimos es cómo administramos la vida, cómo realmente redirigimos la vida de las personas, cómo influimos en la vida de las personas. Si tú has hecho esto, tienes que, por ley, hacer este tipo de cosas, ¿no? Sería como un régimen distinto, ¿no? El disciplinario de la soberanía. Mientras que ahora, como vamos a hablar, estaría el nuevo régimen o el nuevo tipo de sociedad, que es lo que llamaría Deleuze las sociedades de control, ¿no? Porque básicamente lo que detecta Deleuze, que es una cosa que yo creo que es a estas alturas, ¿no? Después de 34 años más que conocida, ¿no? El hecho de que todos estos centros de entierro, de encierro, ¿no? Ya sean hospitales, ya sean la escuela, la familia, digamos, son estas estructuras de interior, ¿no? Que son siempre de puertas para adentro, ¿no? Que tienen como una codificación muy rígida, están, por así decirlo, en decadencia, en total decadencia, ¿no? Lo que eran antes, ¿no? Digamos, como que tenían una legitimidad o tenían, digamos, una función muy específica que se cumplía, que por lo menos se respetaba una serie de autoridades, digamos, como que parece que ahora se está diluyendo. Eso se puede ver, por ejemplo, en el profesorado, ¿no? De las universidades, ¿no? Que antes la gente pues a lo mejor no contestaba al profesor o yo qué sé, se puede ver en muchos aspectos, ¿no? Pero es un ejemplo rápido que se me ha ocurrido. Pero vamos, básicamente lo que señala Deleuze es eso, ¿no? Pues como, vale, a ver, las sociedades disciplinarias, como bien dijo Foucault, han sido parte de la estructura normal, ¿no? De lo que realmente hemos estado, o la forma en la que nos hemos estado organizando desde hace unas décadas o unos siglos hacia atrás, pero vemos que ahora está habiendo una modificación en lo que él llama las sociedades de control, ¿no? Es más, os voy a leer un fragmento que yo creo que es bastante revelador, en el que dice: los encierros, es decir, en relación a las sociedades disciplinarias, ¿no? Que tendrían esa tendencia al encierro, ¿no? En esos aparatos, diría: los encierros son moldes o moldeados diferentes, mientras que los controles constituyen una modulación, como una suerte de moldeado autodeformante, que cambia constantemente y a cada instante, como un tamiz cuya malla varía en cada punto. Esto es muy interesante, porque claro, si los regímenes no disciplinarios, ¿no? Los regímenes anteriores tendrían una tendencia a un molde, ¿no? Es decir, pues imaginémonos una escuela, ¿no? Con unos valores como, por ejemplo, católicos, ¿no? Una escuela de monjas, etc. O cualquier otro tipo de régimen concreto anterior, ¿no? Digamos, como que implicaría como una serie de valores muy establecidos que se marcarían y que codificarían a cada individuo que pasa por esa institución, ¿no? Sin embargo, vemos que eso ya no está ocurriendo, digamos, como que esas estructuras, ¿no? Esos aparatos, esas instituciones están en decadencia, ¿no? Entonces, esos moldes, ¿no? Esos aparatos que antes eran moldes, ¿no? Que regían la subjetividad de cada uno, ahora más bien que ser moldes se estarían constituyendo en modulaciones, ¿no? Es decir, es un poco complejo el punto, pero realmente las modulaciones no sería tanto como una especie de estructura rígida que te modelaría, sino más bien como, ¿cómo decirlo?, como algo casi rizomático, ¿no? Me lo imagino como ciertos inputs, ¿no? Que a ti te estimulan a que te comportes de cierta forma o no de otra, ¿no? Digamos, como que no sería una malla tan rígida como dice como una malla, o sea, no sería como una estructura rígida, sino más bien como una malla, ¿no? Que te dice cómo te tienes que comportar, pero eso estaría como más bien diluido o más bien distribuido por los diferentes aparatos o por los diferentes medios de comunicación, por ciertos códigos sociales que se reproducen por el hecho de que cada uno los asume como ciertos, digamos, como que tendría, digamos, una distribución absolutamente distinta, ya no estaría como centrada en esos lugares específicos que modelan, sino que al estar perdiendo ese valor los aparatos de control, o sea, los aparatos disciplinarios, ahora podríamos decir que esos aparatos de control estarían como difuminados en
muchas partes, ¿no? También pondré un ejemplo, ¿no? De que antes... También esto tiene mucha relación con las sociedades postindustriales, lo que se ha llamado la sociedad postindustrial, ¿no? Que ya no es una sociedad tan centrada en la fabricación, y eso lo va a decir aquí, ¿no? El hecho de ya no estar centrados en las fábricas, como que antes era como una producción material de productos, sino que ahora ya no hay fábricas, sino que hay empresas. Es decir, ahora en una sociedad capitalista no tenemos tanto la figura de la fábrica industrializada del siglo XIX que todos nos viene a la cabeza, sino ahora es más bien un conjunto de empresas que muchas veces lo que te producen entes inteligibles, ¿no? O sea, entes, digamos, virtuales más bien, como cualquier empresa tecnológica como podría ser Facebook, Google, es decir, cualquier tecnológica que tiene una capitalización de mercado asombrosa, realmente no te está produciendo ya bienes tangibles como los de antaño, sino que ahora mismo, en la época postindustrial, que esta palabra no la va a utilizar Deleuze, pero sí que en esta sociedad de control dirá, se sustituye la empresa, ¿no?, por la fábrica. Entonces ahora ya hay una preponderancia que, si os dais cuenta, ya el producto, ¿no?, el objeto que antes dominaba digamos, la creación o la producción económica, ¿no?, que se da en estas sociedades, ya no tendría esa naturaleza como la podíamos ver en las sociedades disciplinarias, que sí que tenían un factor como eso, de una fábrica, ¿no? Que al fin y al cabo todos nos imaginamos una fábrica, pues, de zapatos o de bañadores o de lo que sea. Pues tú estás produciendo algo en concreto. Ahora tú sí estás produciendo, no sé, estás vendiendo datos, por ejemplo, eso cómo se come, ¿no? Digamos, como que ya vemos que hay como ese punto mucho más maleable en las estructuras, ¿no? Algo que también se ha tratado, pues, como en sociedades líquidas, ¿no? Bueno, todo el tema de la posmodernidad y otras cosas que hemos tratado en otros vídeos estaría en relación totalmente, ¿no? También hablará de la cuestión de la burocratización, ¿no? Como al fin y al cabo también la burocracia, que es algo también propio de las sociedades disciplinarias, ¿no? Sí que es cierto que a día de hoy realmente la burocracia, no, al contrario, como que realmente la burocracia casi que sería más bien de las sociedades de control, perdón, por el hecho de que al fin y al cabo esas regulaciones se distribuyen, ¿no? O como esto me recuerda al libro de Fisher, ¿no? Que decía como que tú, cuando te comunicas, ¿no?, con un burócrata o algo que necesitas un papel para una cosa, realmente te estás comunicando con el gran otro, ¿no? Es porque realmente, lo siento, yo no le puedo dar eso, ¿no? O sea, lo que me está pidiendo no se lo puedo dar. ¿Por qué? Porque tengo órdenes de arriba, ¿no?, de ese ente abstracto, ¿no?, el Estado, ¿no?, o ese gran otro, que no me lo permite, ¿no? Entonces, como que también esa forma en la que se diluyen lo que tienes que hacer con lo que debes de hacer, con a dónde tengo que ir para conseguir una cosa, y digamos, como que parecería que las estructuras, ¿no?, van perdiendo esa centralización, ¿no? Parecería que todo es como, vale, tengo que conseguir esto, pero tengo que conseguir este papel aquí, tengo que hablar con esta persona, mandarle un correo electrónico a esto para que me dé la información, ¿sabéis? Un poco sería también ese tipo de cosas extrañas, ¿no?, que vemos tan típicas en nuestra sociedad, ¿no? Luego va a haber un momento en el artículo, ¿no?, que me va a decir que va a ser muy curioso esto, ¿no?, que dice: es sencillo usar correspondencias entre tipos de sociedad y tipos de máquinas. ¿Por qué? Porque básicamente se va a poner a hablar de cómo en las antiguas sociedades, ¿no?, digamos, habría palancas, poleas, relojes, ¿no? Digamos, esas máquinas eran muy simples, ¿no? Luego pasamos a sociedades disciplinarias, que estaríamos hablando, pues, poner máquinas energéticas, sí, máquinas energéticas, ¿no?, que digamos que tienen el riesgo, ¿no?, podríamos decir que pueden ser saboteadas, ¿no? Ahí habla también un poco del hecho de que en la revolución industrial, ¿no?, también puede haber, no sé, nacen los sindicatos, ¿no?, en tanto que tú te puedes rebelar contra el patrón, o te puedes rebelar contra la estructura maquínica, ¿no?, como los luditas, ¿no? Entonces es como, vale, yo estoy en contra de esto y me rebelo contra tal. Pero eso porque la fábrica tiene una estructura física. Pero ¿cómo te rebelas contra el ente de la empresa? Eso es lo que quiere tratar en este momento Deleuze, ¿no? Porque las sociedades de control ya estaríamos hablando de un tercer tipo de máquinas, que serían las máquinas como informáticas, ¿no? Todo tipo de ordenadores, de móviles, aunque eso ya es posterior a Deleuze, ¿no? O
que al fin y al cabo todo riesgo que entrañan esos sería más bien pues cuestiones de piratería o de virus y demás. Entonces, la cosa es que cómo se transfieren, cómo digamos, cómo pasa de un punto a otro, vemos que en las sociedades de control todo se vuelve mucho más volátil. Como que al fin y al cabo ya no puedes poner una demanda, no puedes rebelarte contra algo que tampoco tiene una estructura material, no puedes ir a pedirle explicaciones a nadie, es lo que hablamos del burócrata, porque tú te puedes enfadar con una persona, pero esa persona realmente es una representante del gran otro, ¿no? Esa persona tiene su vida y ya está, o sea, él no va a arreglar nada, es lo típico, lo siento, pero yo no pongo las reglas, ¿no? Lo siento, pero yo solo sigo órdenes. Pues lo mismo ocurre, ¿no? Digamos, en las sociedades de control, digamos, como que se ha diluido tanto en esa mezcla etérea, ¿no? De cómo la sociedad, digamos, se distribuye en diferentes puntos, ¿no? Entonces como que el poder, digamos, como que va de un lado a otro, podríamos decir, o no, me estoy liando un poco, pero básicamente el punto es ese, ¿no? Que antes, pues, donde se ve muy claro es en la fábrica se da el poder, ¿no? Mientras que la empresa, digamos, es como un ente, ¿no? Es como piensas en un ente como, digamos, Google o Coca-Cola, digamos, es una empresa, ¿no? Es como algo que no es físico, que no es virtual. Puedes ir a la entidad a hablar con ellos, pero realmente es como que siempre te vas a estar comunicando con una persona que está representando un cargo, no con el ente que realmente tiene esa potencia, ¿no? Entonces dice que esta cuestión de cómo las máquinas, ¿no?, también cambian la forma de hacerla, de movernos en la sociedad, o más bien de comprender o de modular nuestras relaciones sociales, pues también se da en eso, en cómo realmente también es una mutación del propio capitalismo, ¿no? La forma en la que el capitalismo, sea de un modo o de otro, ¿no?, afecta también al tipo de relación o a cómo nos comportamos. Entonces también, pues el punto de las sociedades de control es que son un tipo de sociedades que también son muy peligrosas, por el hecho de que ya no sabes, me refiero, tú no sabes quién te está haciendo la vida imposible, por así decirlo, ¿no? En el sentido de que tú antes podías rebelarte contra aquello que tú consideras, ¿no?, que es injusto por X motivos, ¿no? Pero ahora realmente ese poder está tan diluido y a su vez los mecanismos de control, digamos, están estandarizados de una forma, digamos, como descentralizada, que es muy complicado, digamos, poder entender o poder ir a actuar sobre algo, y menos revelarte, digamos, en un nivel de la masa, ¿no?, de mucha gente haciéndolo, ¿no? Por ejemplo, ponía un ejemplo de Guattari, que decía: Félix Guattari imaginaba una ciudad en la que cada uno podía salir de su apartamento, de su casa o de su barrio gracias a su tarjeta electrónica, mediante la que iba levantando barreras. Pero podría haber días o horas en los que la tarjeta fuera rechazada. Lo que importa no es la barrera, sino el ordenador que señala la posición, lícita o ilícita, y produce una modulación universal. Este ejemplo de Guattari es un poco distópico, ¿no?, un poco de 1984, pero realmente las sociedades de control también dictaminan un poco eso. O sea, lo interesante del punto de Deleuze es el punto de que como las sociedades de control poco a poco se van asemejando en muchos aspectos a ese Un mundo feliz de Huxley o 1984, ¿no? Digamos, ese futuro distópico en el que la tecnología también se va apropiando del terreno político y social, y en el cual el ciudadano va perdiendo libertades sin darse cuenta, ¿no? Pero el punto de Guattari, ¿no?, o sea, lo que está mostrando Deleuze, ¿no?, imagínate que tú tienes tu tarjeta y para ir a un sitio a otro tienes que ir levantando barreras, como cuando sales del metro, ¿no? Y si a ti te denegan porque en ese momento no se considera que eso es lícito, claro, tú te quedarías con cara de tonto, pero simplemente podrías evitarlo. Obviamente esto es un ejemplo extremo, pero no hace falta irse a ejemplos tan extremos. Es como, o sea, esto se puede ver de una forma mucho menos dañina, ¿no?, o más bien mucho menos privativa a día de hoy también, ¿no? Pero el punto de Deleuze es ese, que ya lo que importa no es la barrera, no importa la estructura que te encierra, la barrera que no te deja pasar, sino el efecto informático de cómo a ti se te está negando a través de estos datos que implican el pasar con la tarjeta, ¿no? Entonces vemos como que todo se disuelve mucho más, ¿no? Es mucho más complicado encontrar dónde está el problema, o más bien quién es el que está imponiendo ese poder contra los ciudadanos, ¿no? Pero bueno, eso es todo. Me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.